Bueno, y vamos con nuestro último orador. Él es Adriel Paredes, es ingeniero en sistema de la UTN, es Senior Software Engineer para el team de Business Automatization y contribuye en distintos proyectos de los productos de Red Hat Automatization Manager y Red Hat Decision Manager. Y nos va a hablar un poco de DevOps con OpenShift. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias por ser un viernes después de 3 días de conferencia, por estar acá, para venir a ver un rato de qué voy a hablar. Y si estuvieron acá en las charlas anteriores, como por ejemplo en la de Nico, muchos de los conceptos se van a ver repetidos, con lo cual vamos a ampliar un poquito más sobre esos conceptos, pero en este caso vamos a hablar más que nada, vamos a ir más que nada hacia el mundo de los contenedores y sobre una herramienta en particular que es OpenShift y cómo es todo el ecosistema que OpenShift provee para poder generar este universo de DevOps, ¿sí? Entonces, algo de lo que está sucediendo en la industria en el último tiempo, desde que aparece el mundo de los contenedores, es que todas las empresas que están tomando metodologías ágiles, que están empezando a tomar contenedores como su formato principal, están incrementando su velocidad de despliegue y su velocidad de respuesta al mercado. Y esta velocidad de respuesta de alguna manera se está llevando puesta a todas las aplicaciones más tradicionales que no pueden afrontar ese cambio. Entonces, si empiezan a ver un poco los datos, hay empresas que tienen hasta 46 veces más despliegue por día algunas. Algunas tienen una tasa de despliegue que son impensadas para el mundo en el que veníamos cuando hablábamos de lo que es el IT tradicional, ¿sí? También hay problema con él. También hay una reducción de la cantidad de errores que uno puede ver, porque se toma como premisa el hecho de que preferimos fallar antes, en vez de fallar al final. Entonces, todo lo que podamos fallar al principio va a ser mejor para poder encontrar una solución rápida y que al final, cuando esa aplicación esté donde deba estar, tenga la menor cantidad de tasa de fallos posible, ¿sí? Y al mismo tiempo, como fallamos antes, la tasa o la forma de recuperar esos fallos también se incrementa. Entonces, volviendo un poquito a la charla de Nico, para hablar de esta división en estos monstruos, vampiros y humanos, existían estos dos silos muy diferentes. Las personas que se encargaban de pura y exclusivamente la infraestructura. Levantabas un ticket, levantaban la infraestructura y la parte de desarrollo después tiraba una aplicación que la primera vez que este universo intentaba de comulgar no funcionaba. Entonces la aplicación no andaba, le faltaba la configuración, no tenía los puertos levantados, le faltaba la VPN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas asperezas de ese mundo se parecía algo a esto, a un gran lugar donde tenía mi barco, ponía mis cosas ahí, levantaba uno, me puteaba, el otro no, para ir migrando lentamente a un mundo mucho más ordenado, un mundo donde yo tengo mi aplicación metida dentro de un contenedor y ese contenedor es lo que voy a terminar desplegando después. En donde tengo por parte a mi equipo de IT y a mi equipo de desarrollo juntos para poder generar ese contenedor, porque ese contenedor no es solo código fuente, no es solo software, tiene que ver también con cierta parte con la infraestructura, dónde va a terminar corriendo ese software. Entonces, empieza este mundo de DevOps, empieza a aparecer este concepto de DevOps, porque el DevOps no es una figura, es un concepto atrás de un montón de figuras y de un montón de roles dentro de mi organización, donde se empieza a juntar, en este caso cuando hablo de desarrolladores también incluyo los testers, ¿sí? Desarrolladores y IT Operations, se juntan para poder lograr un objetivo común. Que la persona de IT no sea un equipo separado, sino que la persona de IT esté sentado al lado mío, esté en la silla de al lado, intentando de solucionarme los problemas a mí y yo de solucionar los problemas a él. Porque hay cosas que en la modernidad, en las aplicaciones empresariales actuales, van juntas. No puede ir el IT separado del código fuente del desarrollo. Entonces, si empezamos a ver un poco lo que son las infraestructuras tradicionales o las tecnologías tradicionales, donde yo tenía mi hardware, sobre mi hardware corría mi sistema operativo con un paquete, un conjunto de librerías, y ya por encima ponía las aplicaciones, empezamos a migrar hacia un mundo de contenedores. Un mundo donde yo no tengo más mi máquina virtual o mi máquina física, sino que yo tengo un montón de contenedores que cada uno hace algo individual. Entonces yo tengo mi hardware, lo voy a seguir teniendo porque, como decían, una comunidad amiga de DosisAdmin, más este concepto de la nube son los padres, ¿no? Suelen decir ellos,
El hardware lo sigo teniendo, va a estar, no es infinito, está ahí, el hardware está en algún lado. Aunque sea en el fondo de mi casa, el hardware lo tengo. Y todas las aplicaciones hoy en día corren sobre un sistema operativo. Chiquito, grande, pero corren sobre un sistema operativo. Por encima de ese sistema operativo, yo voy a empezar a tener mis contenedores, que no son ni más ni menos que versiones mucho más reducidas de un contexto que no es toda mi máquina virtual, o todo mi hardware, o todo mi software, sino que es algo más individual, es solo mi aplicación. Solo mi aplicación con sus librerías, que corren sobre un sistema operativo host. Entonces, lo que se vino dando, lo que vino sucediendo hace ya varios años, es que las velocidades de aprovisionamiento de la infraestructura cambiaron. Con el concepto del agilismo, de los DevOps, todas las velocidades de los cambios se vieron afectadas, con lo cual hay un cambio también en la velocidad de cómo yo tengo que responder ante el negocio. Donde un servidor físico, por ejemplo, imagínense que yo no tenía el servidor físico y lo tengo que ir a buscar, o lo tengo que instalar, o tengo que preparar toda la máquina, o tengo que conectarla a la red, o tengo que preparar la red. Tenía un proceso aproximado de 27 horas. A empezar que ya tengo mi infraestructura, ya tengo mi hardware, entonces empiezo a provisionar máquinas, empiezo a copiar todo, utilizo alguna herramienta de configuration management para poder plasmar todo lo que yo necesito, a ciclos de 12 horas, donde yo podía borrar y crear. Sin embargo, seguían siendo sistemas operativos grandes, infraestructuras grandes, yo tenía que borrar y reinstalar toda una base de datos, tenía su complicación. Sin embargo, muchas de estas herramientas por ejemplo, las herramientas que mostró Nico antes están más de este lado que del lado de las máquinas virtuales, porque si ustedes recuerdan, hace un par de años, las máquinas virtuales, cada vez que se aprovisionaban a mano, o con algún script no estándar, que era toda una complicación. A pasar al mundo de los contenedores, donde ya tengo mi contenedor, ya lo tengo preparado. Quiero un contenedor, bajo la palanca, se crea la aplicación. No hay más nada. Entonces, empiezan a aparecer una serie de particularidades dentro de lo que es mi vida dentro de la organización y cómo crear las aplicaciones, que empezamos a tener, digamos, empezamos a promover a ciertos ciudadanos a su primer orden. El código fuente, que era, digamos, lo que necesitaba para construir la aplicación, empieza a tener mucho más importancia, como la aplicación final en sí, ¿sí? Entonces, todo se empieza a considerar como código fuente, no solo el código fuente, sino la configuración y la infraestructura. Todo necesita estar automatizado, porque yo tengo que lograr esa repetitividad, yo tengo que poder agarrar desde la base de construcción de toda mi infraestructura y aplicarla por completo. Empezamos a hacer integración continua y continuous delivery, que cada vez que yo genero un cambio, lo compilo, hago todo el ciclo y lo termino desplegando en producción. Es un ciclo completo de principio a fin. Empiezo a monitorear todas mis aplicaciones. Esto es un concepto que ya venía, pero ahora está mucho más fuertemente atado, porque al tener muchos contenedores, no es lo mismo tener una máquina virtual que tener 300 contenedores para la misma aplicación. Empiezan a cambiar un poco los conceptos también desde el punto de vista de desarrollo. El feedback tiene que ser rápido, el feedback es rápido, porque yo despliego una aplicación, por lo general son aplicaciones más chicas. Es una gran aplicación, es una gran infraestructura con partes más pequeñas, que lo que me permiten es fallar rápido, porque si yo tengo todo automatizado, yo tengo continuous delivery y continuous integration, y tengo todo considerado como código fuente, cada vez que hago un cambio y lo subo, tengo todo el ciclo. Entonces el feedback es automático. Y si tomamos en cuenta la velocidad de despliegue de los contenedores, alrededor de 10 segundos, es rapidísimo. No tengo que esperar a que todo termine para darme cuenta que tengo algún error. Fallar rápido, ese es un poco el concepto. Y después un poco el de reconstruir versus reparar. Y acá me voy a detener un segundo, porque esto es un concepto interesante que se suele graficar con el concepto de mascota versus ganado. No sé si alguna vez lo escucharon. Cuando uno habla de una máquina virtual, de un hardware físico, uno piensa en una mascota. Un perrito es lindo, lo quiero mucho, lo abrazo, es único en el mundo. No voy a tener dos chispitas, mi chispita es mío y es único. Ahora, cuando uno piensa en los contenedores, piensa más en el concepto del ganado. Yo tengo un montón de vacas. No las tengo nombradas a las vacas. Y si tengo que reconstruir o reparar, a la mascota la voy a querer reparar porque es mi mascota de toda la vida, pero si se me cae un contenedor, lo limpiamos y volvemos a arrancar de cero. Tiene que ver un poco ese concepto. No lo quiero expresar tan gráficamente, pero háganse un poquito la imaginación y van a entenderme un poquito de lo que quiero referir. Entonces, todo se empieza a complejizar. Más allá de que
Fíjense que ahora tenemos muchas más herramientas para automatizar, para podernos hacer la vida más fácil, porque al mismo tiempo se complica, se complejiza la infraestructura tecnológica y el ambiente, en donde empiezo a tener a mi desarrollador, mi desarrollador que tiene su código fuente, tiene su repositorio, sube el código al código fuente. De ese código fuente tengo un motor de integración continua, integración delivery, que hace toda la compilación y todo el proceso de prueba y todo el proceso de construcción de las imágenes, de los containers, que esa imagen que construye acá después va a terminar siendo un container, un contenedor, que se puede desplegar en cualquiera, o en una entidad física, en un equipo físico, en un equipo virtual, en una nube pública, en una nube privada, ¿sí? Donde necesiten el mismo concepto, el mismo contenedor, el mismo estándar. Contenedor único, misma forma de construcción. Entonces, cuando uno entra en el mundo de los contenedores, uno se encuentra, con lo primero que se topa es con Docker. Docker es el gran amigo de los contenedores, es uno de los primeros que impulsa la tecnología, y uno cree que, tengo los contenedores, con mis contenedores ya estoy listo, no necesito más nada, voy, Docker run, y corro. Un contenedor. 2 contenedores porque sos muy capo. Después de eso, las cosas escalan exponencialmente y uno pierde el control absoluto de su infraestructura. Entonces, cuando uno cree que solamente uno, sin las herramientas de automatización, puede manejar un conjunto de contenedores, el barco se va a ir de costado. No hay otra. Lo vi pasar, lo vi fallar innumerable cantidad de veces. Ahora, cuando yo tengo las herramientas necesarias para poder manejar mis contenedores, el orden empieza a ser distinto. Yo empiezo a tener trazabilidad, empiezo a tener visibilidad. Sé cada contenedor dónde está, conozco el estado exacto de cada contenedor, lo puedo monitorear, puedo agendar alertas, puedo programar despliegues, puedo redesplegar, puedo incrementar la cantidad de contenedores que tengo para una misma instancia. Y eso viene dado de la mano de una herramienta que se utiliza mucho en el mundo de los contenedores, creo que casi el 40%, 50, 60% del mercado utiliza Kubernetes como herramienta principal para el manejo de los contenedores. Ahí está. Kubernetes es una tecnología impulsada por Google que se encarga, que es, digamos, es un orquestador de contenedores. Yo puedo decirle a Kubernetes que despliegue una lista de contenedores que yo le voy a describir, con los recursos que yo le voy a describir, y lo va a terminar desplegando esos contenedores, y yo puedo modificar el número de contenedores que quiero tener desplegados o no, simplemente diciéndole escala de 0 a 3. Escala a 3 contenedores, se terminó la historia. Recuerden, un poco va haciendo la analogía por ahí con lo que dijo Nico sobre Terraform. Si yo tengo una máquina virtual, y volviendo al hecho, si yo no tengo una aplicación preparada para estar en contenedores, si yo le digo que escale a 10 o que lo escale a 0, destruyo el ecosistema. Y hay un montón de aplicaciones en el mercado que no están preparadas. Y es un paso que hay que dar para llegar a esto. Ahora, lo primero, Kubernetes no te va a avisar. Si vos le decís escala 5, escala 5. No hay un... ¿Estás seguro? Escala 5. Escala 0. ¿Por qué? Porque de vuelta, no son mascotas, son ganado. ¿Sí? Los contenedores son ganado. Bajo un contenedor, lo vuelvo a levantar. Se rompió el contenedor, me tiró una excepción y el contenedor quedó en un estado inconsistente. Lo bajo y lo vuelvo a levantar. ¿Sí? Porque el problema no es de la infraestructura, sino del código fuente dentro del contenedor. Entonces, ¿dónde entra Kubernetes dentro de esta ecuación? Sigo teniendo mi desarrollador, tengo mi código fuente, genero la integración continua, tengo mi conjunto de contenedores y le digo, Kubernetes, encárgate de desplegarlo. Antes lo tenía que hacer yo, ahora le digo, Kubernetes, estos son los contenedores que tenés que desplegar. ¿Listo? ¿Dónde lo despliego? En algún lado. En la propia infraestructura de Kubernetes. Kubernetes maneja su propia infraestructura, tiene una batería de instaladores con Ansible, con Terraform, con lo que sea, para poder generar toda la infraestructura tecnológica de atrás y mantenerla. ¿Sí? Entonces, el segundo mito es que con Kubernetes solo alcanza. Kubernetes es una gran herramienta, es la herramienta que está liderando hoy en la forma en la que trabajamos con contenedores. Sin embargo, es una herramienta, no es una plataforma completa, no alcanza solo con Kubernetes, y los mismos developers de Kubernetes lo dicen. ¿Sí? Es una gran herramienta para utilizar como base para, a partir de ahí, continuar creciendo en mi infraestructura tecnológica. Entonces, empezamos a ver
Y acá voy a empezar a introducir un poco el concepto de OpenShift dentro de todo esto, que OpenShift es un sabor de Kubernetes. Es por encima de Kubernetes, es una herramienta construida por encima de Kubernetes, donde voy a poder tener las mismas características de Kubernetes, todo el template, toda la forma de despliegue, toda la forma en la que yo escribo o describo cómo van a estar constituidos mis pods o contenedores, ¿sí? Cómo va a estar la forma de despliegue, el single sign-on, ¿sí? La forma en la que voy a manejar las redes, el manejo automático del balanceo de carga, por ejemplo, algo que si no lo tendría que hacer yo a mano. La seguridad, las políticas de la red, la política del storage, los nuevos storage, cómo voy a manejar digamos, la cuota que voy a, porque yo, como por ejemplo desde el lado del universo de DevOps, como parte del equipo de DevOps, puedo decir, este tipo de contenedor solamente puedo tener hasta 4 GB de RAM, más de eso no le voy a permitir utilizar. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, esto es por ahí una serie de cosas que uno debería de tener en consideración cuando utiliza solamente Kubernetes como forma o como herramienta de despliegue. Esto no significa que Kubernetes no sea bueno, es una gran herramienta, es la base de todas las herramientas, pero hay una forma para hacer que todo este ecosistema sea un poco más simple para el usuario final, el usuario que tenga que utilizar Kubernetes. Entonces, acá aparece el concepto de Red Hat OpenShift. Red Hat OpenShift no es solo Kubernetes, sino que es un conjunto de herramientas que permiten y que le agregan a Kubernetes poder para tener, en definitiva, una plataforma que sirva para realizar todas las operaciones que Kubernetes no puede. Fíjese que no es solo Kubernetes, sino que hay Grafana para poder hacer un gráfico y análisis de todos los datos dentro de los logs que pasan dentro de la plataforma de OpenShift. CRI-O, la realidad es que la comunidad está un poco peleada con Docker, por eso aparece CRI-O acá abajo. CRI-O es un estándar para la creación de contenedores bajo el Open Container, del Open Container, Grafana comprometidos para hacer la consolidación de los logs. KubeVirt, porque es en definitiva, se puede virtualizar adentro de los contenedores, que es algo en lo que no me voy a meter, pero sepan que está. Y Kiali, que es va de la mano con Istio, que es para Service Mesh. Entonces hay como un gran universo de cosas que están metidas dentro de la misma plataforma, y no por separado, donde un usuario tenga que englobar por sí mismo toda esa infraestructura tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de OpenShift que es tan interesante? Además de permitirme desplegar contenedores, de orquestar contenedores como hace Kubernetes, me permite generar las imágenes de esos contenedores, tener la integración continua del continuous delivery dentro de la plataforma sin que yo tenga que pensar en hacerlo en una herramienta externa. Por ejemplo, dentro de OpenShift viene instalado Jenkins, le dicen necesito integración continua para este proyecto, levanta el Jenkins y ya está haciendo la compilación para ese proyecto. Tiene autoaprovisionamiento. Yo, si soy una empresa grande y necesito, por ejemplo, aprovisionar ambientes bajo demanda o aplicaciones bajo demanda, puedo tener un catálogo de aplicaciones donde yo, como usuario final, poder decirle, necesito esta aplicación con tanto RAM y necesito tantas instancias para alta disponibilidad. Pantallita linda, siguiente, creación de instancia. Está lista para usar. ¿Sí? Tiene los logs y las métricas, como le había dicho antes con Prometheus y Grafana. Y puedo tener también toda esa configuración de todos mis ambientes bajo código configurado como corresponde. ¿Sí? Donde tengo mis microservicios, mis funciones, mis lambdas dentro también de Kubernetes, y puedo utilizar cualquier tipo de aplicación en Java EE también, porque está dentro del mundo Red Hat, Java es una gran componente. Estos son un poco para que vean las empresas que usan OpenShift. Esto no es que me levanté un día y dije OpenShift está buenísimo, sino que hay un montón de compañías que la están utilizando actualmente, y esto es en el mundo. Pero también en Argentina hay una gran componente de compañías que ya están usando OpenShift como su plataforma base para el aprovisionamiento de servicios. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que les voy a contar un poquito, es dentro de este ciclo de DevOps, cómo es
cómo podría ser un día a día utilizando OpenShift o Kubernetes o cualquiera de estas herramientas. Entonces, el equipo de IT, el equipo de Bob, va a mantener o puede mantener un catálogo, ¿sí? Un catálogo de templates, de imágenes que ya estén previamente creadas, para que directamente un usuario final pueda autoaprovisionarse las imágenes, ¿sí? Entonces, ID mantiene ese catálogo, esas imágenes base, ese catálogo basado en sus políticas, porque probablemente haya muchas cosas que uno no desee instalar dentro de su plataforma tecnológica, pero se puede mantener bajo el punto de vista de IT. Y después ahí está este catálogo de imágenes de entornos de ejecución aprobados. Esos son lo que está manejando IT. En este caso, por ejemplo, estos son una de las bases que ya viene directamente desde OpenShift como producto, ¿sí? Tener la posibilidad de, necesito un application server. Bueno, busco application server, levanto. ¿Cuál es la aplicación? Le paso la URL repositorio Git, le doy comenzar y espero a que termine y la aplicación está desplegada y funcionando, siempre y cuando está hecho para PHP, por supuesto, ¿no? Pero lo mismo con cualquier otra tecnología. Hasta OpenShift tiene la posibilidad de usar .NET Core. .NET sobre OpenShift en Linux. Buenísimo. Entonces hay un gran catálogo de aplicaciones que están creadas por la comunidad, no solo por Red Hat, que están disponibles para poder usar dentro de OpenShift. Entonces, ¿cómo sería eso? Los recursos no son infinitos, la nube son los padres, sigamos con ese concepto. En este caso voy a hablar digamos, como si yo tuviese que manejar mi propio data center, porque en este caso, más allá de que OpenShift provee, tiene un ambiente cloud, muchos de los clientes prefieren instalarlo en sus propias plataformas por el tamaño por ahí de las aplicaciones que van a tener. Sin embargo, lo pueden instalar en Amazon, lo pueden instalar en Azure, hay un montón de posibilidades distintas para instalar OpenShift. Entonces, se limita la cantidad de recursos que puede tener un usuario. Se puede asignar más, el usuario puede pedir asignación de más y IT puede darle o no esa asignación. El developer que está utilizando OpenShift pide un proyecto en OpenShift, se crea un proyecto en OpenShift. Entonces, dentro de ese proyecto en OpenShift, yo le puedo directamente decir dónde está mi repositorio de código. Yo le puedo decir, este es mi repositorio Git para este proyecto que yo voy a tener. Buenísimo. OpenShift lo que empieza a hacer es, ya conozco el código fuente tiene el formato que OpenShift necesitaría, que por ejemplo, si es Java, es simplemente un proyecto Maven que corra sobre EAP. Empieza el proceso de build. Este es el código fuente que yo voy a utilizar para armar la imagen. Buenísimo. Ya lo tengo, empiezo a construir. OpenShift mismo empieza a construir, no lo tengo que delegar en un tercero, no lo tengo que hacer yo a mano y subírselo. No tengo que crear el contenedor yo y decirle a OpenShift dónde está. Simplemente le digo, este es el código fuente que vas a usar para crear tu proyecto. Entonces, OpenShift detecta el nuevo código, ¿sí? Lo extrae del repo, como dice acá, lo compila, genera la imagen de la aplicación y está, bueno, y en este caso además le está realizando un chequeo de código. Puede ejecutar toda la batería de test antes de que este código pueda ser subido a producción. Entonces, tengo automatizado el paso de la ejecución de los tests. Eso se termina guardando en un repositorio. Y una vez que esa imagen está guardada en el registro de imágenes, comienza el proceso de despliegue, que es tomar esa nueva imagen que OpenShift detectó, que está basada en ese proyecto, traerla y empezar el proceso de despliegue. Entonces, el proceso de despliegue es automático, yo no elijo en qué nodos de la instalación de OpenShift voy a hacer ese proceso, simplemente le digo un nodo, este pod, ejecutarlo en algún lado. OpenShift tiene la capacidad de saber en qué nodo ejecutarlo, si el nodo es compatible, si tiene la cantidad de RAM necesaria, si tiene los discos necesarios, porque a veces por un tema de localización es preferible que esté con discos de alta velocidad cerca. Y termina desplegando los containers dentro de un pod. Un pod es un concepto que viene del mundo Kubernetes, como Docker tiene una ballena, pod es el sustantivo colectivo de ballenas, todo tiene un sentido. Entonces, pod es, digamos, un conjunto de contenedores. ¿Puede ser uno solo? Sí, pueden ser 10, pueden ser 10. Por lo general, suele ser uno solo, a menos que tengas un contenedor de costado que te ayude a hacer una interconectividad con algún otro lado. Pero el concepto que se maneja en OpenShift y en Kubernetes es el de pod. Pod como unidad mínima de despliegue. Eso le asigna una IP interna que está de este lado, ¿sí? Del lado interno del servicio desplegado, y por sobrefrente de ese servicio desplegado OpenShift va a otorgar un servicio que va a estar balanceado.
que va a tener un HA proxy, que lo que va a permitir es balancear todos los pods que yo tenga por detrás. No tuve que hacer nada, simplemente le tuve que pasar a la aplicación el código fuente de mi aplicación Java y lo tengo esto gratis, digamos. Entonces, lo que termina pasando es que dentro del proceso termino teniendo mi servicio de frontend con esta IP. Y esta IP única engloba estos dos servicios. Además, voy a tener una IP para cada servicio porque naturalmente hay computadoras detrás. Pero esto se ve reflejado como una única IP. Yo veo una única IP. ¿A qué pod le estoy pegando? No lo sé. Solo sé que esta es mi única IP balanceando a toda la información que yo tenga por detrás. Entonces, yo lo que puedo hacer es además agregar más rutas sobre esa misma. O puedo generar otros servicios. Fíjense que acá ahora sí tengo los dos servicios. Esta es, digamos, esta ruta de esa que ven acá. Estas son las IP internas que balancean cada uno de mis nodos. Estas es lo mismo, pero para mis servicios de backend. Y esto es la ruta que se va a terminar exponiendo, porque probablemente mis servicios de backend yo no quiero que estén expuestos hacia el mundo exterior. Entonces yo tengo segurizado mi servicio de backend a nivel de rutas, a nivel de networking, pero sí tengo mi ruta de desarrollo hacia afuera. Puedo ver lo que está sucediendo en mi frontend, pero nunca voy a poder llegar al backend porque del backend está restringido por red. Puedo exponer el backend, por supuesto. Cualquiera de estas rutas se puede exponer hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, acá lo que tengo son dos diferentes despliegues, tengo como decíamos, la replicabilidad del ambiente, tengo el mismo ambiente, el mismo proyecto desplegado dos veces con dos diferentes rutas. Entonces, yo lo que puedo tener es, como yo ya generé las imágenes se generaron una sola vez, ya las tengo generadas, lo que puedo decir es, ahora, generarme un nuevo ambiente basado en las imágenes que ya tengo. Las imágenes ya las probé, ya sé que funcionan, entonces, ¿para qué volver a compilarlas? ¿Para qué volver a tomar y a volver a pasar por el proceso de vuelta si puedo tomar la imagen y decirle, ya esta es la imagen compilada en tu registro? Bueno, generamos un nuevo ambiente igual a la configuración que ya tengo, pero con otro nombre. Lo llamamos testing. Entonces, puedo duplicar mi ambiente sin tener que pensar en si me olvidé algo, o si tengo alguna configuración errónea, o si el código fuente, que esto para mí es clave, que el código fuente que estoy probando en desarrollo y que se promueve a test sea el mismo, que no haya una doble compilación, que no tenga que volver a pasar por algún proceso que pueda introducir un cambio no deseado en lo que yo voy a pasar desde mi versión final de testing, de desarrollo, hacia testing, hacia producción. Entonces, no sé si, ahí está. Entonces, lo que tiene también de interesante OpenShift en todo este ecosistema es que me permite escribir, tiene el concepto de pipelines. Este concepto de pipeline está heredado de lo que serían muchas de las herramientas de integración continua, donde yo puedo definir un proceso visual sobre cómo va a ser el proceso de despliegue. Entonces, puedo tener configurado como código un proceso de despliegue en donde yo le digo clonar el código, compilar el código, desplegar el código en desarrollo. Una vez que tenga la aprobación, porque puedo poner en el mismo proceso la forma de aprobarlo, esperar una interacción humana para que el humano termine diciendo esto está aprobado para ser promovido, en ese transcurso promover esa misma herramienta, esa misma imagen a otro nuevo proyecto donde se vuelva a generar todo para que testing, por ejemplo, haga el smoke test que necesita hacer y luego termine aprobando ese smoke test para que después de todo eso ese proceso termine pasando a producción sin tener que hacerlo manualmente, sino estando configurado por código. Tengo hasta el proceso de despliegue final automatizado por código. Estos son un par más de cosas, creo que ya las hablamos. No sé si no estoy tocando los botones equivocados. Pero bueno, cuando yo antes lo que había hablado también era un poquito de que necesitaba de alguna manera declarar la URL de mi proyecto o de mi repositorio Git para poder hacer el despliegue. Esto es una de las bondades que te ofrece OpenShift, pero no es la única. Si yo ya tengo mis imágenes construidas, directamente le puedo decir a OpenShift, utiliza esas imágenes. Porque por lo general, cuando yo voy a hablar de una aplicación grande, no solo voy a tener mi código fuente, sino que voy a tener la base de datos, voy a tener una caché, voy a tener una cola de mensajería, voy a tener
una aplicación externa que yo no construí, pero que ya existe en el mundo y que la puedo utilizar y desplegar dentro de mi infraestructura tecnológica. Con lo cual, no es solamente el despliegue como me lo da Kubernetes, sino que me da otras herramientas por encima que me hacen más rico y constructiva la forma en la que yo puedo generar y tener mi infraestructura tecnológica y de desarrollo. Y hay un par de cambios. Fíjense que lo que termina como corolario de lo que sería el proceso de despliegue, vuelvo a tener mi repositorio Git con mi registro de imágenes, empieza el proceso de build, empieza el proceso de despliegue en desarrollo, cuando promueve empieza el proceso de desarrollo para la ruta de homologación, y empieza luego el proceso de desarrollo para mi despliegue, donde los pods no conservan el nodo donde estaban, los pods son desplegados en donde OpenShift considere que la infraestructura por debajo, la infraestructura de hardware, es suficiente para poder suplir las necesidades de cada uno de esos pods. Y todo va de la mano de la integración continua. La integración continua es una de las patas principales en el mundo de la automatización, y cualquiera de las cosas que tengamos que hacer tienen que estar automatizadas, y la integración continua es uno de los grandes pasos que tiene que dar la actualidad hoy para poder llegar a este tipo de infraestructura. Entonces, con eso cumpliríamos las 3 fases de lo que sería la integración continua, el despliegue continuo y el delivery continuo, ¿sí? Creo código, lo modifico, lo subo, compila. Despliego, lo tengo desplegado, lo tengo creado, lo despliego en todos los servidores que lo tengo que desplegar. Eso está todo aprobado, voy a producción. Tengo el ciclo completo de CI/CD y delivery, que es una de las grandes promesas del mundo actual, pero que de alguna manera empieza a llegar a un punto donde lo podemos tener mucho más fácil que tener que armar toda esa infraestructura tecnológica. ¿Hasta acá? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? Gracias por la charla. Con respecto a las aplicaciones Legacy, quería saber si vos tenés un roadmap pensado de qué hacer, y la respuesta no puede ser estirarla y volver a hacer, para aplicarla con DevOps. Perdón, no te entendí la última parte. Decime sin micrófono porque no se escucha nada. Tengo una aplicación Legacy y tengo ambientes. Mirá, tengo una charla pendiente de eso porque, bueno, mi rol en el equipo de Red Hat es la construcción de la herramienta de toma de decisiones de Red Hat, que sería Drules, JVPM y Optaplanet. Y nuestra aplicación es una aplicación legacy, una aplicación que tiene más de 10 años de código fuente, con lo cual se vuelve el paso hacia la nube, es un paso complejo. Todo el mundo, por ahí, hoy por hoy, hay muchas creencias que el paso a la nube es algo simple, que agarro la aplicación, la junto toda, la tiro ahí y funciona. Y no es tan así. Entonces, hay que hacer, yo creo que lo que hay que hacer en ese tipo de cuestiones es hacer un análisis de la aplicación legacy que yo tenga. Porque hay muchas cosas que la nube cambia. Por ejemplo, el storage, la forma en la que viven, el hecho de que no es más una mascota, sino que empieza a ser este ganado que yo puedo destruir y crear todas las veces que necesita. Hay ciertas consideraciones que por ahí uno no tiene en la cabeza, como por ejemplo el storage compartido. ¿Qué pasa si se me destruye el storage? ¿Cómo backupeo ese storage? Que en realidad el storage está en un container también. Entonces empiezan a haber un montón de consideraciones y de análisis que empieza a nublar un poco esa visión. Pero yo creo que desde la experiencia que tuve en los últimos años con esto es intentar de extraer pequeñas partes. Si yo tengo una aplicación monolítica, empezar a desglosarla, sacar parte por parte, para ver dónde puedo empezar a hacer esa separación, a ese mundo de la cloud. Porque tener una única aplicación monolítica en la cloud es complicado. Es complejo, y no solo lo vi desde la experiencia personal, sino que lo vi en otros productos. Hay aplicaciones, tuvieron que hacer algo que se llama stateful sets, solamente para poder desplegar aplicaciones monolíticas en OpenShift y Kubernetes. Entonces, no es trivial. Ahí lleva un proceso de análisis y un proceso de
de desglose de una aplicación grande para poder llevarla en aplicaciones más chicas que estén dentro del mundo cloud. Eso también implica que hay un montón de herramientas nuevas que van apareciendo, como por ejemplo una aplicación tradicional en Java se despliega en un EAP, mientras que si vos vas a la nube estás pensando en Spring Boot o en Quarkus o en aplicaciones ya que compilan Java a código nativo. Entonces hay un universo de cosas que mi recomendación es que sea despacio, que sea tranquilo, porque creo que nadie nos corre en ir a la nube, pero sí hay que empezar a transitar ese paso porque en algún momento se va a comer en el mercado. Pero tiene que ver un poco con eso, un poco de desglosar y analizar, en pequeñas partes, aunque sea, y después pensar en reescribir o no, aunque sea el gran pedazo que no pudo ser desglosado. Pero si se puede separar, yo creo que es una buena forma de iniciar el proceso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, bárbaro. Bueno, listo. Cerramos el track.